2339-2017 habeas corpus, accionante Heriberto Benítez Rivas, a favor de Alejandro Toledo Manrique, contra el juez del primer juzgado de investigación preparatoria nacional, Richard Concepción Carguancho. Viene en apelación la resolución que declara improcedente liminarmente. Se encuentra el doctor Heriberto Benítez Rivas y el procurador público del Poder Judicial, el doctor Roger Puma Paco. Quien trae recurso es la parte accionante. Señora Presidenta, señores magistrados, realmente nos encontramos preocupados porque vamos viendo que nosotros presentamos acción de habeas corpus y en primera instancia es rechazada de plano, sin ningún argumento, sin ningún sustento y sin ningún fundamento. Y sobre todo es peligroso porque aquí en esta causa existe una amenaza a la libertad individual, porque es evidente que el favorecido Alejandro Toledo Manrique tiene arbitraria prisión preventiva, tiene orden de captura nacional e internacional a través de la Interpol y hasta tiene un trámite de extradición para traerlo y con ese arbitrario mandato de prisión preventiva incluso recluirlo en un centro penitenciario. Entonces la amenaza de la libertad individual está probada. A pesar de ello, en primera instancia nos han rechazado liminarmente el habeas corpus. Y a esto se agrega, señores magistrados, otra situación que afecta y tiene conexión directa con el debido proceso. Y es que todos sabemos que cuando se trata de un delito de función, como es uno de los que está investigando Alejandro Toledo en el caso del tráfico de influencias, existe de acuerdo a la Constitución cuál es la jerarquía o la competencia de los jueces que deben investigar a los altos funcionarios de la República. Si bien es cierto, la Carta Política establece, si no me equivoco, en su artículo 99, la posibilidad de hacer dos tipos de proceso parlamentario, el juicio político y el antejuicio político. En el caso del juicio político es evidente que es por infracción a la Constitución, lo desarrolla el Congreso y el Congreso aplica su propia sanción y se hace en el marco que establece la propia Constitución, que es durante el ejercicio de la función o hasta 5 años después. En el caso del antejuicio político, que es lo que resultaría aplicable a este caso, está referido a que cuando un alto funcionario de la República, en este caso el expresidente Alejandro Toledo, cometiera algún delito de función, él tendría que ser previamente procesado a través de un antejuicio, que implicaría que primero va a la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego va a la comisión permanente y si ésta lo aprueba iría al pleno del Congreso para que se autorice a que el alto funcionario pueda ser procesado por un delito de función. Es cierto que la Constitución establece que esta prerrogativa tiene un tiempo de caducidad, caduca al 5º año. En este caso, Alejandro Toledo Manrique culminó su periodo parlamentario en el año 2011. Según el artículo de la Constitución, hay 5 años más hasta el 2016 para que se lleve a cabo el antejuicio. Vencido este periodo, ya no hay antejuicio. ¿Pero qué significa, señores magistrados, que no haya antejuicio? Que ya no pasa por el Congreso, que ya no se requiere la autorización del Congreso, ya no hay necesidad de que intervenga ni la subcomisión de acusaciones constitucionales, ni la comisión permanente, ni el pleno del Congreso. Esa parte queda apartada o retirada de la investigación. Pero lo que no se pierde es la jerarquía y la competencia de los jueces que van a investigar un delito de función. Pero aquí se han confundido las cosas y lo que se ha hecho es, como ya no tiene antejuicio, ha empezado a investigar un fiscal provincial. Un fiscal provincial penal ha iniciado una investigación preparatoria por un delito de función contra un expresidente de la República, cuando la norma y el orden jurídico establece que los delitos de función cometidos por altos funcionarios deben ser investigados por el fiscal supremo y procesados por la Sala Penal de la Corte Suprema. Ahí está el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y no es que porque ya no hay antejuicio, entonces desaparecen esos artículos. ¿De dónde ha sacado eso el fiscal
y el juez de primera instancia que ha tramitado esto. ¿Cuál es el argumento jurídico que utilizan ellos para decir que tienen competencia en este caso? Si la norma es clara, no habrá antejuicio, pero sí está la jerarquía de los magistrados supremos. Igual sucede, como son altos funcionarios, en el caso de un juez supremo. Si un juez supremo termina su periodo, pasan los 5 años y se demuestra que cometió un delito de función, ese juez supremo no va al juzgado de primera instancia. Ese juez supremo no va donde un fiscal provincial. Se mantiene la jerarquía del fiscal supremo y de que tiene que ser procesado a nivel de la Sala Penal Suprema, porque se trata de un hecho de función. O sea, si bien ya no sigue la ruta del antejuicio, pero sí queda la jerarquía y la competencia. Y eso es lo que estamos discutiendo acá. Nosotros consideramos que el fiscal provincial Hamilton Castro no tiene competencia para investigar un delito de función. Y el juez Richard Concepción, que es el que ha dictado la prisión preventiva por un delito de función como es el tráfico de influencias, tampoco tiene competencia para pronunciarse sobre ese hecho, señores magistrados. Por eso hemos acudido a la vía del habeas corpus, porque eso ha originado una amenaza de la libertad individual, orden de captura y hasta pedido de extradición. Y eso no se puede hacer porque eso vulnera el debido proceso. Y eso quiero que quede claro, señores magistrados. Nosotros, y lo ha dicho mi defendido, está de acuerdo con que se haga la investigación, pero que se haga ante las autoridades competentes, a lo que establece la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Ministerio Público e incluso el nuevo Código Procesal Penal. También establece cuáles son las competencias de las salas penales de la Corte Suprema y dice investigar los delitos de función cometidos por los funcionarios señalados en el artículo 99 de la Carta Política. Lo mismo dice la Ley Orgánica, si no me equivoco, ya lo he dicho hace unos minutos, el artículo 34. Entonces lo que pedimos, señores magistrados, es que a través de este proceso constitucional de habeas corpus se respete el debido proceso legal y se evite que se esté amenazando la libertad individual del favorecido Alejandro Toledo Manrique, porque en el delito de tráfico de influencias, que es un típico delito de función, no tiene competencia ni el fiscal provincial ni el juez penal de primera instancia para hacer la investigación. Nosotros consideramos que esa parte tiene que ser remitida a un fiscal supremo y quien tiene que investigar es la Sala Penal de la Corte Suprema, porque así está establecido, porque no se pierden las jerarquías, porque no se pierden las competencias para investigar los altos funcionarios. Lo único que queda de lado, y con esto termino, es el antejuicio, el trámite por el Congreso, el pasar por la Comisión Permanente y por el Pleno. Eso caduca a los 5 años, que estamos de acuerdo. En primera instancia, el juez ha rechazado liminarmente nuestro habeas corpus. Nosotros creemos que al menos debió admitirse, debió valorarse, debió tramitarse y debió pronunciarse una sentencia sobre este caso, que es un caso que va a marcar una jurisprudencia importante hacia el futuro respecto a los altos funcionarios. Incluso, señores magistrados, hasta donde yo tengo entendido, en el caso de los vocales superiores, si un vocal superior terminara su periodo y lo van a investigar por un hecho de función, le corresponde al fiscal de la jerarquía que debe ser debido al cargo. Pero si no es un delito de función, evidentemente va al fiscal provincial. Y aquí se ha desnaturalizado, se ha confundido las cosas y todo se ha enviado al provincial para que él haga la investigación cuando eso no es lo conveniente. Por esa razón, señores magistrados, yo les solicito que, teniendo el material que hemos entregado a la mano, donde está el auto de ampliación y apertura de investigación contra Alejandro Toledo, donde está la resolución del juez que dicta la prisión preventiva, que demuestra que han asumido jurisdicción en un caso que no les corresponde por el delito de tráfico de influencias, y ustedes podrían declarar fundado el habeas corpus, revocando la decisión de primera instancia y señalando que ese delito de tráfico de influencias debe ser investigado por el fiscal y por la sala penal que corresponde conforme a ley. Y en todo caso, señores magistrados, si ustedes consideran pertinente, deberían revocar la resolución de primera instancia y disponer que se admita trámite el habeas corpus para que en primera instancia se haga la valoración de este caso, que el juez se encargue de asumir su responsabilidad e imparta justicia, porque ahí están las leyes, ahí están las normas, ahí está la doctrina, ahí está la Constitución y ahí está la hermenéutica parlamentaria que demuestra cómo debe desarrollarse eso. Muchas gracias, señor magistrado. Señora Presidenta, señora magistrada, señor magistrado, al doctor Benítez, muy buenos días.
En esta oportunidad voy a presentar los argumentos legales, constitucionales y jurisprudenciales con la finalidad de solicitar a este tribunal que se desestime la apelación presentada por la defensa del expresidente Alejandro Toledo Manrique por los siguientes argumentos. Señora Presidenta, la tesis central que plantea la defensa técnica del expresidente es que, tratándose de un expresidente, le correspondería aplicar lo que establece la Constitución Política en el artículo 99, la figura del antejuicio. Al respecto, puntualmente, señora magistrada de la Procuraduría, nosotros respetamos esa posición, pero no lo compartimos. ¿Por qué razones? Si bien es cierto, señora Presidenta, el legislador constituyente, el Poder Constituyente ha establecido una protección, una tutela constitucional para los altos funcionarios, pero también esa protección no es de manera ilimitada, sino ha establecido un tiempo determinado que son 5 años. Teniendo en cuenta que el expresidente cumplió su mandato constitucional en julio de 2006, naturalmente a la fecha donde se aperturó la investigación preparatoria en fecha 3 de febrero de 2017 ya concluyó. Por tanto, no corresponde aplicar la figura del artículo 99 que está en la Constitución. Tener una posición contraria implicaría desconocer la voluntad del Poder Constituyente, porque si el Poder Constituyente en una norma constitucional te dice que esa figura solo se aplica durante el mandato constitucional y luego de los 5 años cuando ha concluido. Si un expresidente no está en esta causal, naturalmente no corresponde aplicar. Y no porque simplemente es un razonamiento nuevo esto. Un ejemplo concreto, señora Presidenta, podemos poner, por ejemplo, la investigación que se sigue al expresidente de la República, Ollanta Lazo. El expresidente cumplió su mandato recién en el periodo anterior y está ahorita sometido a una investigación. Tal vez así que incluso hay medidas restrictivas contra el expresidente. Entonces, señora Presidenta, si la tesis principal es que tanto el fiscal como el doctor, el magistrado del juzgado, del primer juzgado de investigación preparatoria de la Sala Penal Nacional, no tendrían competencia, nosotros no compartimos. Nosotros asumimos que sí tienen competencia, que la Constitución solo da un tiempo determinado de 5 años y si no estamos en esa causal no corresponde aplicar. Por tanto, nosotros consideramos que sí tienen competencia legal, porque no hay ni una base legal jurídica que ampare la tesis planteada por el doctor Benítez. Obviamente hace una interpretación, pero esa interpretación no es conforme a lo que establece la Constitución, porque como hemos escuchado en su informe oral, manifiesta que caduca a los 5 años lo que establece el artículo 99 para un expresidente. Pero si eso es así, señora Presidenta, nosotros consideramos que sí tienen competencia legal y es perfectamente válido lo que se está interviniendo en este caso, tanto el Ministerio Público y del Poder Judicial. Por esa razón, estando así, su competencia estando amparada en la Constitución, en el ordenamiento jurídico, consideramos que no hay ninguna vulneración a ningún derecho constitucional en sí que protege la libertad, en este caso, en un proceso constitucional de habeas corpus. Por esa consideración, señora magistrada, solicito de la Procuraduría que se rechace la apelación presentada y que se confirme el auto que viene en apelación. Gracias. Señores magistrados, yo quiero que quede claro en esta audiencia que yo no he dicho que el presidente Alejandro Toledo tiene derecho al antejuicio. Yo lo que he dicho es que el antejuicio ya caducó, pero el antejuicio, como su nombre lo indica, antejuicio, antes del juicio, dice la Constitución, debería ir al Congreso para que se autorice. Eso ya no va. Estamos de acuerdo. Ya no hay antejuicio. Ya no hay que ir ni a la permanente ni al pleno. Pero ¿cuál es la jerarquía de los magistrados que quedan conforme a ley para investigar un delito de función? La Suprema, porque lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Penal. Los que investigan los delitos de función cometidos por altos funcionarios son ellos, Fiscal Supremo y Sala Penal Suprema. Lo que ya no hay es antejuicio, ya no se va al Congreso, ya no se requiere esa autorización, porque eso ya caducó.
pero la jerarquía no se pierde. La competencia de los supremos no se pierde cuando se trata de delitos de función. Y en el ejemplo que puso el distinguido colega de la Procuraduría de Ollanta Humala, eso se refiere a hechos comunes, a hechos que no tienen relación con la función de presidente de la República, porque si fuera función, él sí estaría en el ámbito del antejuicio, como no mencionó los 5 años. Entonces, que quede claro, señor magistrado, no está en discusión que estemos pidiendo que se haga un antejuicio. No, lo que estamos diciendo es, no hay antejuicio, pero la jerarquía y competencia de los supremos no se pierde, porque no hay ninguna norma que diga que terminados los 5 años tenga que ir al fiscal provincial. La norma lo que establece que tiene que ver un fiscal supremo, la investigación preparatoria y el proceso o las medidas coercitivas o cualquiera que esté en una intervención tienen que ser dadas por un juez supremo. Eso es lo que pedimos, el respeto al debido proceso legal y que se mantenga la jerarquía en los magistrados conforme a la ley orgánica del Poder Judicial y conforme al Código Procesal Penal. Y en esa razón, insisto, creemos que debe declararse fundado el habeas corpus, pero si ustedes consideran que hay que actuar más, que hay que valorar un poco más, les pido que en todo caso revoquen la resolución de primera instancia y se admita trámite el habeas corpus para que a nivel del juzgado primero hagamos esta labor y vayamos construyendo una jurisprudencia que permita hacia el futuro marcar qué es lo que debe cumplirse y cuál es la jerarquía que le corresponde a un alto funcionario, ojo, por delitos de función. No estoy hablando por delitos comunes. Y en esta investigación Alejandro Toledo tiene un delito de función, que es tráfico de influencias. Y por ese delito, la jerarquía y la competencia son de los supremos. Nada más. Presidente, brevemente, se respeta la opinión del doctor Benítez. Puntualmente, señora Presidenta, la competencia tanto del fiscal supremo como del juez supremo es en tanto y en cuanto está conforme a lo que establece el artículo 99. Pero si ya pasó el tiempo, tampoco no le corresponde. Por esa razón, nosotros sostenemos que sí tienen competencia los magistrados que están interviniendo en esta investigación. También quiero quedar constancia que no se está cuestionando con el habeas corpus la resolución en sí que dictó la prisión preventiva, solo se está cuestionándose la competencia de los magistrados que han dictado esa medida. Por esa razón solicito, me rectifico en mi posición. Muchas gracias.